Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le agradecemos que nos siga como cada semana en este espacio, la Agenda del Emprendedor, que hoy ni más ni menos que se viste de gala. Le saluda Raúl Fraga. Y Yasmin Lujano, qué bueno que están con nosotros y pues no olviden seguirnos en las redes y si es que quieren hablar con nuestros invitados de hoy, el teléfono es 63 86 84 44. Y les damos la bienvenida a nuestros invitados que sin duda nos harán pasar un momento sumamente importante con esencia cultural, propuesta, imaginación y creatividad. Le damos la bienvenida a María Luisa I. Herreguerena. Ella es actriz profesional, ella también tiene una compañía que se llama Vocinglería Teatro, egresó de la carrera de actuación de Casa Azul, Artes Escénicas Argos, y mejor que ella nos diga, porque tienen toda una trayectoria. Bienvenida, María Luisa. Hola Raúl, gracias por la invitación. Cuéntanos Hola, ahí el perfil un poquito. Pues más o menos voy a sentar Eso. al señor para Que poder habrá que hablar presentarlo yo. también. Primero hablo yo y Sí, luego él es un excelente. caballero. Eso es bueno. Bueno, pues yo empecé de niña, estudié talleres de teatro en Casa del Teatro, en el Virginia Fábregas, en Olin Yolistli, y luego entré al CEDART, a Diego Rivera, Sí. que es un centro de educación artística que junta las materias de la SEP con las artísticas. Es un proyecto muy bonito, la verdad, que ha tenido problemas porque han recortado el presupuesto, ahorita quieren evaluar a los maestros de la misma forma que evalúan a los otros maestros, pero en fin, es un proyecto padrísimo que es educación artística para adolescentes. Y después me fui a Canadá, Vancouver, a estudiar actuación, un diplomado, y después entré a Casa Azul, como lo mencionas. Y bueno, pues me he dedicado a actuar en algunas obras, a hacer cortometrajes, hago un poco de danza aérea. Excelente. Y bueno, pues la producción y todo eso hay que entrarle porque si no, no salen las cosas, hasta escribir. ¿Y el personaje? Él es el señore. Es el personaje, es un personaje de la obra Jackson Pan que dirige y escribió Bernardo Benítez. Muy bien, bienvenido. Bienvenido. Buenas Muy tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y también le damos la bienvenida a Azul Ságada, este nombre maravilloso. Todos tienen aquí nombres maravillosos. Bienvenida, Azul. Muchas gracias. ¿Quién es Azul Ságada? Pues mira, yo nací en Baja California Sí. y desde chica mis papás se vinieron a vivir al DF y acá en el DF estudié la carrera de actuación en la Casa del Teatro. Es una licenciatura y bueno, a partir de ahí, más o menos en el 2005-2006, también empecé a hacer actuación para cine. Y Muy bueno, bien. pues sobre todo lo que yo hago, digamos, mi fuerte es la actuación para cine, para teatro, pero también ahora estoy dirigiendo teatro para niños y pues también me dedico a dirigir junto con Rafael Covarrubias y junto con Bernardo Benítez el TESC, que es el taller de exploración y sensibilización creativa. Excelente, bienvenida. Es el Bueno, que pero venimos a también hay que presentar. decirlo, obtuviste el premio Ariel a la mejor actriz. Sí, tuve el honor de parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en el 2010 por la película Backyard, Cierto. que dirigió Carlos Carrera y escribió Sabina Berman, de recibir pues este reconocimiento que pues es muy importante en el país y que pues ahora me hace el honor de tenerme como miembro arielada de la Excelente. Academia. Muy bien. Y veo que vienes también acompañada. ¿Y de qué manera? Sí, este es el gran Jackson Pan. Bienvenido, Jackson. Es el héroe de la obra de títeres que ahorita estamos promoviendo en el TESC. Ya nos comentarán de él. Exacto. Bienvenidos los dos también. Gracias. Y por supuesto también tenemos al gran actor Rafael Covarrubias Cruz. Muchas gracias. Buenas ¿Quién tardes. es? Pues yo soy Rafael Covarrubias Cruz. Yo empecé a hacer teatro en Baja California, en Ensenada, con la compañía de teatro de Ensenada y el taller universitario de teatro, hace pues ya algunos añitos. Luego de eso, pues yo me enamoré del teatro, me di cuenta que el teatro era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida y me puse un poco como María Luisa cuenta, que es un poco la trayectoria que tenemos la mayoría de los creadores escénicos en este país. Más allá de los procesos de la licenciatura, los procesos escolarizados, Claro. empezamos a buscar talleres por todos lados, ¿no? Estuve en el diplomado del Centro de Artes Escénicas del Noroeste, de Caen, que dirigí en aquella época Ángel Norzagaray.
estuve pues con compañía de teatro de Ensenada, bueno, anduve por ahí vagando, luego viajé unos años en búsqueda de otras metodologías y regresé a México para hacer mi licenciatura en actuación con la Casa del Teatro. Y a partir de ahí he trabajado muy pegado pues los últimos 12, 13 años con el proyecto Casa del Teatro, el proyecto Centro Dramático de Michoacán, que está en Pátzcuaro, que es un proyecto maravilloso, que tiene un camioncito que lleva teatro a las comunidades donde nunca ha habido teatro, que esa es una labor para nosotros importantísima, la de la creación de los públicos, gente que se siga acercando. Y ahora pues un poco ando en las mismas, soy actor, fundé hace algunos años este proyecto al que pues que nos convoca hoy, Raúl. Este gran taller. El proyecto TESC, que es el taller de exploración y sensibilización creativa, que pretendía encontrar maneras diferentes de formar actores, ¿no? En un contexto no centralizado. Y que de a poquitos pues se fue moviendo y ahora se intenta ser una productora de espectáculos artísticos, más allá de los talleres que ofrece. Estamos intentando diversificarnos, estamos intentando emprender una cruzada artístico-estética que nos lleve no solamente a tener espectáculos de teatro, sino también a construir una otra manera de construir el fenómeno artístico. La cruzada es por tu apellido. Cruz. En honor a mi mamá. Pero también habría que decir que eres periodista de formación. Sí, soy periodista, hice mi licenciatura en periodismo también con la Escuela Flores Magón, allá que dirigía Javier Cruz Aguirre. Y ejercí muy poco. Me atrapó el teatro. El periodismo me encanta, me gusta mucho el periodismo pues por el trabajo de investigación, por todo lo que implica poder sacar una nota bien armada, ¿no? Un buen reportaje. Pero la actuación me atrapó y no me dejó tiempo ya para ejercer. Pues bienvenido. Claro que Bienvenido a todos. gracias. Y bueno, ¿cómo nace el TESC? El TESC nace porque un maestro mío, un poco irresponsable, me puso a dar talleres, a hacer entrenamientos para actores iniciales, para actores que estaban en un proceso de iniciación artístico actoral. Y a partir de ahí yo me di cuenta que me gustaba dar clases. Y empecé a buscar maneras de encontrarme lugares para dar talleres y luego me di cuenta que la formación de los actores estaba sujeta a muchas ideas antiguas que ya no sirven, que metodológica o pedagógicamente ya son incluso hasta contrarias a lo que ha evolucionado la pedagogía. La pedagogía teatral está metida en un hueco que no hay mucho desarrollado en otros países en Latinoamérica, pero en México casi no se ha tomado en cuenta. Entonces yo empecé a hurgarle y me di cuenta que había un caminito por ahí. Empecé por el lado del teatro terapéutico. Me interesaba muchísimo a mí la transformación de la gente. De hecho, mi compañía originalmente se llamaba Contagio de Luz. Qué bonito nombre. Sí, porque nuestra idea era contagiar de la emoción que nos causaba a nosotros el fenómeno estético-artístico al resto de la gente. Les comentaba que hicimos un viaje, mi compañera, la exfundadora del proyecto, que se llama Alejandra Portillo, Sí. hicimos un viaje de 2 años y medio, casi 3, por Centro y Sudamérica, donde estuvimos haciendo células. La idea era dejar grupos de gente que tomara curso con nosotros, que estuviera interesada no solamente en la formación actoral, sino también en cambio de conciencia o apertura a la conciencia, por donde nos dábamos cuenta que ser una mejor persona pues rebotaba inmediatamente en un mejor ejercicio artístico, ¿no? Excelente, muy bien. ¿Cuáles son los resortes que mueven a las actrices, a los actores? ¿Qué motivación les hace el tener, una buena cantidad, diría, de tiempos perdidos para la familia, pero ganados para la actuación, de esfuerzos y de demás sacrificios que los llevan a ser verdaderos profesionales de la escena? ¿Cuáles son los resortes? ¿Cuáles son los resortes? Pues me atrevería a decir que es la pasión. Eso es bueno. De entrada. Sin pasión, vivir de teatro, hacer teatro es complicadísimo o imposible. Entonces pienso que en la medida en que amamos el arte, amamos el teatro, amamos estar en escena, estar frente a cámara, en esa medida podemos llegar a luchar contra los obstáculos sociales, contra los obstáculos de la realidad, que finalmente la cultura no está muy bien valorada, al menos en México. Entonces sin pasión yo pienso que estaríamos perdidos. Sí, es cierto. ¿Cómo está ubicado el teatro en México? Pues yo creo que en México hay tantos teatros como gente haciendo teatro. Hay 1000 maneras de considerar y entrarle al hecho escénico, ¿no? Digamos.
Pues, por ejemplo, hay como dos grandes vertientes, ¿no? Como dos grandes frentes, digamos. El teatro subvencionado, el teatro cultural, el teatro que viene de estas corrientes de teatro universitario, de creadores dentro del ámbito, pues sí, de la cátedra, por ejemplo, en la UNAM hay un gran semillero de producciones. En el Centro Universitario Teatral, el CUT que se está volviendo semillero de grandes actores. El actor al que estamos esperando ahorita es egresado. Él nos puede hablar de eso. Y por otro lado también está otro, digamos, gran frente que si queremos ser muy simplistas podemos como dividir, ¿no? De esta manera, que es el del teatro comercial, que es este arte que busca insertarse en la industria, que busca hacer del arte pues un método industrial. Estos dos yo pienso que están bien posicionados, o sea que en comparación con otros países, por ejemplo, y no me dejarás mentir, de Centroamérica y muchos de Sudamérica, el teatro en México es un ejemplo y es un parteaguas, ¿no? Sin embargo, también creo que el teatro en México está tan diversificado que hace muchísima falta, pues eso, la difusión de todas estas otras maneras que hay de hacer arte, ¿no? Por ejemplo, también ahorita que llegue Carlos nos contará algo sobre lo que se hace en Veracruz. En Jalapa hay una gran corriente de artistas también creando ahorita porque está la Universidad de Jalapa. Entonces, sí, claro. es una de las facultades más importantes, ¿no? En la formación en México. Está también, pues, muchos esfuerzos que se están haciendo como aisladamente en varios estados de la República. Y creo que esto nos habla de que en México, culturalmente, necesitamos el teatro en el sentido que nos enriquece como personas en un nivel que ninguna otra área nos puede enriquecer, ¿no? Se estuvo desarrollando durante los 70s esta cosa de la modernización en México, y entonces nos fuimos mucho, no solo hacia el folclore, sino también hacia lo tecnológico, ¿no? Y hacia crear especialistas en muchas áreas, pero siento que de cierta manera se ha olvidado el valor que tiene la sensibilización artística, la sensibilización creativa en el desarrollo de una cultura y de un pueblo. Y en el caso del pueblo mexicano, pues ancestralmente tenemos pues una tradición de representación, ¿no? Todo esto de los juegos de pelota, todo nos viene pues de antaño. Y pues lo que yo pienso es que México ahorita está en el momento en el que puede teatralmente dar un gran salto hacia seguir siendo o ser o posicionarse como uno de los, pues sí, de las puntillas en cuanto al avance de la creación escénica. Falta, pues yo creo que difusión, tiempo y paciencia. Bueno, con la creatividad y el talento que los caracteriza, sin duda que las puertas se les abren. Ustedes mismos traen el derecho de picaporte. Sí. Y si no, llamamos al cerrajero. Eso está muy bien. Bueno, pues vamos a invitarle a que después de la pausa continúe en este espacio donde los personajes están también próximos a demostrarle todo lo que saben hacer. No se vayan. Regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Deiman, la receta del éxito. Deiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Deiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos.
Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. 4, 3. Gracias por continuar con nosotros en este espacio donde los profesionales del TESC que hoy nos acompañan, que es este muy importante taller de exploración y sensibilización creativa, están demostrándonos toda la capacidad que tienen. Un asunto muy importante es qué trascendencia tiene el teatro llevado con los niños, qué les aporta, qué les hace reflexionar. Pues yo pienso que es importantísimo porque uno de los problemas es que no tenemos el hábito de ir al teatro. Así como no existe el hábito de lectura y hay grandes campañas a favor de la lectura, pienso que se ha descuidado un poco esta cuestión de ir al teatro. Y finalmente, como dicen trilladamente, los niños son el futuro de un país. Y si no inculcamos desde niños el hábito, el gusto, ¿no? También, porque el problema es que nos llevan a obras de teatro luego en la secundaria y en la prepa a fuerza, y obras que siempre, o bueno, muchas veces más que acercarnos nos alejan. Entonces pienso que es la mejor manera de invertir en la cultura, en el teatro, hacer que los niños se acerquen a él. Y desde pequeñitos, tenemos compañías amigas de teatro como Entropía Teatro o como Teatro de Papel, que están trabajando con teatro para bebés. Porque resulta que hoy en día, con toda esta masificación de las tablets, de todo esto, ahora las tienen desde guardería, las tablets. Entonces tú entras, inscribes a tu hijito, a tu bebito, y te cobran, ¿no?, la renta de la tablet, porque ahí es en donde van a estar aprendiendo ellos el programa de estudios. Los llamados nativos digitales. Exactamente, peligrosísimo, papás, o sea, en serio, para hacer conciencia, peligrosísimo, porque es justamente el momento del desarrollo en que el cuerpo humano está aprendiendo a hacer las conexiones cerebrales de los sentidos. Entonces, si los niños no tocan, si los niños no huelen, si los niños no experimentan lo que es el mundo material a esa edad, es muy difícil que después esas conexiones se hagan correctamente o completas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el teatro es una cosa que te enseña observando, igual que la televisión, pero ahí hay una diferencia abismal, que creo que es lo que nos hace humanos, que tiene que ver con que el teatro se da in situ, en vivo, en persona, entre personas. Entonces, creo que eso es algo que, pues sí, como padres tenemos ahorita, que tenemos pues digamos, la obligación de darles a nuestros hijos un mejor mañana, pues ser muy conscientes, ¿no?, de que aunque sea un poquito más fácil prestarle la tablet al niño, a veces a largo plazo va a ser mucho mejor en calidad que le dediquen 2 horas, de sacarlo a la calle, llevarlo al teatro o a cualquier otra actividad a la que tengan alcance, y así pues lograr que sus hijos tengan todas las posibilidades que por lo menos que tuvimos nosotros, ¿no? Eso, ¿no? Pues qué rico. Estamos enterándonos que acaba de llegar ya también Carlos López Tavera, y pues vamos a pedirle a nuestro personal de producción que le invite a que se sumen por aquí, porque es interesante también el hombre que porta la música. Además es Puma, según nos enteramos. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Carlos. Buenas tardes. Bienvenido, adelante, Carlos, por favor. Justamente llegando en el momento clave. Sabemos que venías ahí en camino, y ¿qué tal? ¿Te dieron buena lana en el metro? Algo salió de eso. De acuerdo, bien, adelante. Entonces, estamos hablando de la trascendencia de llevar la capacidad de los profesionales de la actuación a los niños. Y nos van a dar una muestra justamente a ustedes. Sí. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, Jackson Pan vive en la pobreza con su mamita. Lo único que tiene es a Chanchito, que es como el hermano puerquito que nunca tuvo y que fue lo único que les dejó su padre. Un día Jackson, caminando por el bosque, se encuentra con un circo de pulgas que lo sorprende muchísimo y se detiene junto con su hermano Chanchito a presenciarlo. Terminando el circo de pulgas, miren lo que sucedió. Damas y caballeros, niños y niñas, porquillos y porquillas, dejen que sus ojos perplejos se aperplejen un poco más. Acérquese, no lo deje
sean testigos. Después de esta experiencia, su vida cambiará para siempre. A ver, tu niño, ponle. Pero yo no tengo ñaca. ¿Qué? No se puede ver el show y no pagar al final. Es delito mortal. It's a circle of life. ¡Pero ñaca! No te preocupes. Tampoco nos vamos a poner así. Ya sé. Dame tu puerquito y ya. Con eso bastará. Pero Chanchito es como el hermano puerco que nunca tuve. Además, es lo único que nos dejó mi padre. No te preocupes. A cambio te daré un saco que adentro lleva todas las riquezas del mundo. ¡Wow! Todas las riquezas del mundo. Bueno, va. Anda, Chanchito. Anda, Chanchito. ¿Y el saco? Aquí está. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí hay puras habas! Son habichuelas mágicas. Y si se siembran en el lugar correcto a la hora adecuada, te darán todas las riquezas del mundo. Imagínate, todas las riquezas del mundo a cambio de un simple puerquito. One bean to rule them all. Ay, estas deben ser de las que solo ven las personas inteligentes, ¿verdad? Ay, está bien. Anda, Chanchito. Vete con el señor. A lo mejor en esta nueva aventura puedas encontrar a tu mamita biológica o algún hermanito perdido. Anda, Chancho. Vete con el señor y que las pulgas te acompañen. ¡Fuímonos! Excelente, muy bien. Qué rico, de verdad, una gran capacidad para darle vida a estos personajes. ¿O será que ellos le dan vida a las actrices? Carlos López Tavera, bienvenido. Muchas ¿Quién gracias. es Carlos López Tavera? Dinos de manera así muy en 2 segundos quién es. Bueno, pues soy una persona que se dedica al arte en muchos niveles y Sí. de eso vive, básicamente. Me dedico al teatro, a la música y solo me falta dedicarme a la danza porque también dibujo un poquito. Ah, excelente. Egresado de la UNAM. Del CUT, sí, Ajá. sí, egresado del CUT. Ahí estudié 4 años y de ahí, bueno, pues a darle, a rascarle donde se ha podido. Excelente, muy bien. Y también quisiéramos preguntarles qué importancia tiene el que ustedes sepan diferenciar lo que son los públicos de las ciudades, de las áreas urbanas, en cuanto a su nivel de capacidad, sensibilidad y hasta coparticipación con la obra, con ustedes mismos, la identificación, y qué es lo que encuentran de diferencia con los públicos de las áreas rurales. Tú nos comentabas, Rafael, lo importante de esa labor del camión que va llevando la cultura y la capacidad expresiva del teatro. A quienes nunca han tenido teatro, dice Importante. el proyecto Rocinante del Centro Dramático de Michoacán. Pues mira, la experiencia precisamente con los públicos de provincia, con los públicos que no han tenido la experiencia de vivir el teatro, que lo ven por primera vez, es impresionante. Es decir, la gente que es, digamos, el público virgen que de repente se pone frente a la representación de una obra de teatro, descubre un mundo completamente diferente. Y es bien interesante ver cómo les cambia la mirada, les cambian los ojos, cómo los niños encuentran una otra manera de jugar. Yo he visto mucho cómo cuando hemos ido con proyectos a provincia, cómo los chiquillos se acercan a querer tocar los muñecos, a querer ver a los actores, a tocar el escenario, a subirse, a veces hasta son un poco incómodos hacer, pues claro, porque uno como creador pues quieres poder hacer tu representación sin que nada te intervenga, ¿no? Sin embargo, parte del fenómeno de ser teatro en provincia va de eso, de saber entenderte y comunicarte con ese público para poder obtener su atención, porque siento yo, es una postura personal, pienso yo es el público más importante. El público que no ha tenido la posibilidad de acercarse a un fenómeno vivo, convivial, como el teatro, ¿no? Recupero un poco lo que decía Sur hace rato.
La diferencia entre el cine, la televisión y el teatro tiene que ver con el elemento vivo. El teatro sucede ahí, en ese momento, y ahí los actores sudan, ahí los actores se caen, ahí los actores se equivocan y tienen que corregir. Y eso hace que la experiencia se vuelva, digamos, convivial en muchos sentidos, ¿no? El actor tiene que ir al lugar para representar y el espectador tiene que ir al lugar para observar, y los monitos tienen que estar presentes, porque si no, pues no sucede nada, ¿no? En provincias es maravilloso porque ves cómo los niños descubren un mundo dentro de su cabeza, un mundo en la imaginación, que seguramente a largo plazo será mucho más benéfico y los ayudará a ellos a tener por lo menos expectativas de vida mucho más amplias, en tanto que tendrán la capacidad de imaginarse lo no posible, ¿no? El público de las ciudades también tiene lo suyo, sin embargo es un público más obvio. El teatro tiene, en México el teatro tiene una condición bien particular. ¿Sabes que el teatro de arte, o el teatro universitario, o el teatro del no circuito comercial, tiene un espectador muy específico, que es, no en todos los casos y no siempre, pero en la mayoría de los casos el espectador que va a ver los espectáculos de teatro de los creadores escénicos del circuito universitario son los mismos creadores escénicos del circuito universitario. Y entonces se vuelve un público con el que sí puedes dialogar, pero en otro sentido, y a otro nivel. No tienes al público vivo, digamos, al público real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo pasa en las capitales, en las ciudades. Bueno, Guadalajara, México, Monterrey, digamos que es donde está el movimiento más fuerte. Pero si sales a cualquier otro lugar de provincia te vas a dar cuenta que en las capitales ni siquiera hay grandes movimientos teatrales. Al teatro nos tienen un poco en México estigmatizados como si fuéramos los vagos de las artes, ¿no? Los teatreros somos los que somos más laxos en nuestra moral, en nuestras cosas, dicen, ¿no? Y no es cierto, somos como todos los creadores. Lo único es que sí es cierto, tenemos que arriesgarnos mucho más que otras artes. ¿Y qué sucede cuando entre su público están niños indígenas, de los que hablan otros dialectos, Sí. de los que traen una cultura distinta, totalmente metidos en la tierra, en las tradiciones, en las leyendas, en esa forma de ver el mundo tan hermosa y mágica? Carlos, ¿tú nos puedes decir algo? Pues yo creo que su forma de observar tendrá que ver con la cosmogonía de su cultura. Pero en general las historias que se cuentan en el teatro son universales. Cierto. Esa es la capacidad que tiene el teatro, ¿no? Sin embargo, la reflexión que pudiera llegar a suceder, la reflexión me refiero al acto reflexivo, ¿no? En cuanto a espectador, escena, puede ser totalmente distinto y una experiencia única, es que varía en cada lugar al que llegas, ¿no? Varía en cada lugar al que llegas porque no es nada más que hablen una lengua distinta, es también, Cierto. o sea, es como aquí mismo, en la ciudad, los niños ven un tipo de televisión que quizá las personas de provincia y de lugares más pobres no ven, y están acostumbrados a historias distintas y a leer las cosas que suceden en la ficción de maneras muy distintas. Y además su entorno, la naturaleza que los acompaña de manera permanente. Por ejemplo, en el caso de Michoacán que mencionas, Michoacán, seguramente usted lo sabe, significa el lugar o el territorio donde abunda el agua, y eso es algo muy importante. ¿Algo nos querías comentar, Sí, Rafael? me voy a permitir en un minutito contarles una anécdota de algo que nos pasó hace algunos años en el proyecto Rocinante, en una comunidad de la zona lacustre michoacana, se llama Santa Fe de los Herreros. Sí. Es una comunidad indígena, purépecha. Bien. Nos convidaron, el jefe de tenencia nos convidó a ver una función de un espectáculo que se llamaba Juanete y Picadillo, que era una cosa de máscara y clown, una cosa enloquecidísima que nos funcionaba espectacularmente en todos lados. Y fuimos a dar nuestra función y cuando llegamos nos enteramos que era una comunidad prácticamente 100% purépecha, no hablaban español. Bueno, sí, pero no era su lengua materna. Y empezamos a hacer nuestra función y bueno, el fenómeno los atrapó de entrada. Llegaron, se sentaron, había unas sillitas enfrente del escenario. Y empezó la obra. Pasaba un poquito antes que empezara la obra que los niños se secretaban entre ellos y nos volteaban a ver y como que se reían de nosotros. Bueno, empezó el espectáculo y los tuvimos ahí 10 minutos atrapados con la anécdota, pero con lo visual. Sí. Pero como no entendían perfectamente la anécdota, empezaron a Dispersarse. dispersarse.
Y empezó a suceder que nuestro espectador estaba en realidad en la parte de atrás del camión, y a los niños les había atrapado mucho más ver todo el fenómeno, toda la mecánica que sucede atrás, cómo te cambias, cómo te remaquillas, cómo te subes a la escalera para salir a asomar. bambalinas. Y estaban verdaderamente divertidos como nadie. Les parecíamos unos enloquecidos que corrían de un lado a otro. Me parecía mucho más interesante lo de atrás que lo de adelante. Porque lo de adelante no le entendí. Cambió de frente el espectáculo. Cambió de frente el espectáculo. Haz de cuenta que les estábamos mostrando todo el espectáculo que sucede tras bambalinas. Y bueno, yo lo veo ahorita en retrospectiva y digo, bueno, es un fenómeno muy interesante. Interesante, porque habla de lo que verdaderamente atrapa la atención de la gente, ¿no? Sin duda. ¿Es difícil crear audiencias? Sí, no. ¿No? O sea, Lo difícil es tener la capacidad, la sensibilidad para observar dónde te posicionas tú y qué es lo que tú estás queriendo decir y en dónde, ¿no? No es lo mismo, es que esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es y a dónde y por qué se llevan estas cosas? Cierto. Finalmente, el espectador de esta anécdota que nos cuenta Rafa era mucho más agudo que cualquier otro espectador. Es mucho más exigente y no tiene que ver con una barrera de lenguaje, tiene que ver con un entendimiento de la cosa. Ellos veían la teatralidad en otro lugar que no estaba sucediendo en el escenario como a nosotros nos han educado que es. Nosotros estamos educados a un teatro a la italiana, a un teatro donde se sube el actor y el espectador se calla y se espera que acabe de contarse esta historia, ¿no? Entonces ahí es donde funciona el hecho de que el creador o el creativo o el teatrero tenga la capacidad, sensibilidad de saber dónde posicionarse y con qué herramientas, ¿no? Es decir, a lo mejor si mi interés es llegar a comunidades donde no se hable el español, ¿por qué voy a llevar una obra en español? ¿Por qué voy a llevar una obra con lenguaje con signos de esta calidad, cuando podemos llevar algo que tenga otro tipo de imágenes, ¿no? Otro tipo de... la música misma. Y además algo muy importante, el espectador es a final de cuentas la mitad de toda esta capacidad artística que ustedes generan. O más, Raúl, porque para ellos es para quienes trabajamos. Desde que empezamos un proyecto estamos pensando en a quién vamos a llegar. Si bien no lo hacemos tan como se hace en otras cosas, que se define un público específico, sí pensamos, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a los niños, ¿no? ¿A qué niños y qué queremos decirle a los niños? El espectador en el teatro, y supongo que en la mayoría de las escénicas, es principio y fin del fenómeno. Eso es. ¿Cuál sería entonces la mayor recompensa, el gran premio invaluable que todo actor, actriz profesional como ustedes espera obtener? Pues yo pienso que conmover, pienso que todo está en la medida en que toques el corazón de una persona, sí. Creo que funciona. Digo, ojalá suceda que toques masas, corazones y corazones, sí. Pero en la medida en que el espectador sea tocado afectivamente, en mi opinión, para mí, ya valió la pena. Excelente. Y también sí. Si cuestionas y mandas un mensaje profundo, pues ya, te sacaste la lotería. Cierto. Las audiencias, los auditorios, quienes consumen esta gran capacidad creativa de ustedes, ¿es distinta en los diversos países latinoamericanos? ¿Qué han encontrado en su recorrido, peregrinar por esos lados? Sí, es diferente. Sí. Obviamente el niño mexicano vive un contexto diferente al niño argentino o al niño nicaragüense, por ejemplo, o al niño guatemalteco. Sin embargo, Carlos decía algo muy importante: las historias que contamos son universales. Sí. Entonces, aun cuando viven diferentes contextos, aun cuando son muy diferentes, tienen acceso a diferente información, el punto sensible es el mismo. Y entonces la manera de llegar a los niños es un poco la misma, y creo yo que es ahí donde nosotros estamos intentando hacer la diferencia como compañía. Es tratar los temas con una mirada no ñoña, por decirlo de esta manera, ¿no? Tratar los temas de una manera franca, de una manera abierta,
de una manera directa, de una manera no didáctica en cuanto a decirles a los niños, tienes que aprender esto, no, sino mostrándoles simplemente los fenómenos posibles para que ellos hagan esto que estamos obligados los seres humanos a hacer, que es decidir vía nuestro criterio, es decir, poder sopesar. Sí. Esta pregunta la relaciono con las otras dos anteriores, Sí, ¿no? cómo no, Carlos. Que tiene que ver con, es difícil generar públicos y que tiene que ver con qué tan diversos son los públicos según Sí. el lugar al que van, ¿no? Sí. Por ejemplo, hablemos de una gran compañía de teatro comercial aquí en la Ujú. Ciudad de México, ¿no? ¿Qué ofrece y por qué? ¿Y qué tipo de público llama? Cierto. Generalmente estas empresas lo que buscan es jalar a las masas y lo logran y es un negocio. ¿Y cómo lo logran? Pues trayendo historias que las personas pueden asumir de una manera y que están relacionadas también con una educación de televisión y con actores y actrices que tienen que ver con ese Sí. universo. Lo difícil para este tipo de teatro es eso, es cómo encontramos la manera de conmover, de hacer trabajar la imaginación de estas personas, de estos espectadores tan particulares, porque cada lugar es distinto. Excelente, me encanta la manera como nos están ilustrando esta gran capacidad que tienen nuestros invitados de hoy, que seguramente usted está disfrutando este taller de exploración y sensibilización creativa con nuestros invitados. Le vamos a invitar, por cierto, a que después de la pausa continúe, porque también vamos a escuchar a Carlos. Así No se es. vaya. Regresamos y no deje de seguirnos en las redes. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. 4, 3, 2. Qué bueno que sigue con nosotros y pues Carlos nos va a interpretar un son veracruzano que se llama El Agua Nieve. Por favor, Carlos, Adelante, deleítanos. gracias. Los versos del agua nieve se cantan sin compromisos y agua que del cielo llueve.
Aguanieve le está gustando mucho a quienes nos siguen, pero de manera especial a dos muy queridos amigos de Veracruz, Rafael Figueroa, un sociólogo e impulsor de lo que es el folclore veracruzano, muy reconocido en Europa y recientemente galardonado también en México, y sin duda también a Pilar Ramírez, su esposa, a quienes saludamos y les damos un muy fuerte abrazo. Y esto es muy importante, combinar la música, la danza, la capacidad histriónica que los caracteriza a todos ustedes, y valdría la pena preguntarse quiénes han sido sus maestros, seguramente los mejores. ¿Entre quiénes podríamos señalar algunos? Sus principales mentores, ¿quiénes han sido? Yo, bueno, uno lleva en el corazón siempre al primer maestro Sin que uno duda. tuvo. Para mí fue Fernando Rodríguez Rojero, un director de teatro de Ensenada, Baja California. Un gran director de escena, un gran maestro. Digamos que esa es mi base formacional, pero bueno, yo tuve también el privilegio de tomar clase con el maestro Rogelio Luébano, un hombre de allá de la comarca lagunera, Rogelio Luébano, con su esposa, la maestra Nora Manek, con el maestro Luis de Tavira, por supuesto, Bien. con Morris Avariego. He tenido el privilegio de trabajar con muy buenos directores, maestros, formadores, acá en la Ciudad de México sobre todo. Perfecto. ¿Y en tu caso? Pues compartimos al maestro Rogelio Luébano, compartimos al maestro Luis de Tavira, y también en mi caso yo creo que una gran influencia ha sido Raúl Quintanilla en cuanto a realismo, y Alicia Martínez en cuanto a máscara, y el maestro José Caballero, mi cómplice inseparable. Es que tengo muchos, es que habría que mencionarlos a todos, pero... Qué bueno, más María o Luisa. menos. Compartimos, Qué bueno. también José Caballero fue nuestro maestro durante toda la carrera, Rodolfo Obregón, Aida López, Jorge Ábalos, seguro hay muchos, Gustavo Muñoz, en el CEDAR tuve a Fernando Briones, a Mario Balanda, a Patricia Marcheselli. Los mejores, sin Los duda. mejores. ¿Tú, Carlos? Yo puedo igual echarme una larga lista de Ahí. maestros, pero voy a mencionar a los tres que más me han marcado, Sí, señor. porque me han hecho despertar mi imaginación en mi proceso como actor y como lo que sea, como ser humano. Y es Abraham Seransky, en Jalapa, Referente, sin un duda. referente, Adriana Duch, una gran maestra de la máscara, Sí, por heredera supuesto. del trabajo de Jean-Marie Vinoche, y la más querida Esther Serikson. Bien, excelente. Siempre es muy importante reconocer y agradecer de manera permanente a nuestros grandes mentores. Y tras bambalinas hay varias actividades que no se ven, pero de qué manera se sienten. Una de ellas tiene que ver con la utilería. ¿Qué nos pueden comentar de eso? Pues, es una aventura, ¿no? Es una aventura la utilería. Se llenan bodegas y bodegas. Sí, Se llenan departamentos y departamentos. Y uno tiene que limpiar y volver a limpiar y volver a limpiar. Sí, la utilería es todo un arte en el teatro, ¿no? La utilería, el atrezo, es parte fundamental del teatro. De ello depende que los elementos que se usan en escena sean a cabalidad lo que tienen que ser, ¿no? Nosotros ahora con Jackson Pan pues sí tenemos bastantes elementos de uso, ¿no? por Si supuesto. se dan cuenta los títeres, aun cuando tienen 3 mandos, los de Jackson Pan no son títeres mixtos, pero no son títeres, digamos, ortodoxos, por decirlo de alguna manera en su manipulación, ¿no? Son objetos. Nosotros entendemos la utilería más bien como objeto manipulable. Nada entra a escena si no tiene uso. Es decir, no hay decorado. Entonces, la utilería en el teatro va mucho más por ahí. Son elementos de uso, cosas que juegan en la representación. Y en el caso de los títeres, pues bueno, como objetos, es una locura, ¿no? Porque la manita lleva su trabajo, el cabellito lleva otro trabajo, todo en realidad en la utilería es verdaderamente una aventura. Hay muy pocos buenos utileros en México. Sin embargo, está empezando a haber como una nueva camada de compañeros que están trabajando muy fuerte, muy seriamente, haciendo monitos, haciendo máscaras, haciendo elementos de utilería, que van más allá de la gente que hace arte en el cine, ¿me entiendes? O sea, que son como más, son más afines al proceso teatral, en tanto que pues hacen cosas mucho más detalladas, no hacen decorados, sino hacen utilería, ¿no?
por decirlo de alguna manera. También está la nueva gama que tiene que ver con el espacio escénico, que tiene que ver con proyecciones, con todo esto que tiene que ver con multimedia, y que también en relación con eso se crea la utilería necesaria para que eso pueda funcionar, ¿no? Es decir, por ejemplo, de pronto ya no se crean muebles con color, sino muebles blancos para poder proyectar sobre ellos, no sé, pantallas de un tipo, en fin, como que también se influencia por ese tipo de cosas. Y la llegada de las nuevas tecnologías digitales que ha cambiado y de qué manera los usos y costumbres en todo el mundo, ¿cómo ha impactado en los espacios teatrales? Tú comentabas algo muy interesante, Azul, respecto a cómo a los niños ya de pronto, desde temprana edad, se les acerca con todas las nuevas, diría, tecnologías portátiles, y eso les priva de la capacidad de los sentidos que ya tú referías. ¿Cuál es el impacto que tiene la era digital, para bien y para mal también? Sí, pues yo creo que es agridulce, ¿no? Como un poco todo lo que hacemos los seres humanos. En el campo de la escena yo pienso que la tecnología es súper útil. O sea, tener la capacidad, como dice Carlos, ¿no? De repente proyectar un paisaje sobre un lienzo blanco y este paisaje volverlo tridimensional a partir de meter otras 3 proyecciones que vienen de otros lugares y que el actor pueda relacionarse con esto. Pues creo que sí, hay que tomar de la tecnología pues todo lo que nos ayude a expresarnos con mayor riqueza, ¿no? Y a comunicarnos con más asertividad. Creo que la tecnología pues empieza a hacernos daño cuando ya no podemos sin ella, o sea, cuando ya nos volvemos dependientes, pero no creo que sea el campo, el caso del teatro. Me decían de bueno, no me decían, todos creo que saben de este Chekhov que hicieron en Japón, claro, ¿no? Sin actores. Bueno, pues ahí sí, pues o sea, con el dolor de mi corazón, pues sí, yo sí pienso que eso no es teatro, ¿no? Digo, también es otro fenómeno interesante también, pero creo que los artistas pues sí van junto con su historia avanzando y son capaces de sacar provecho pues absolutamente de todos los recursos alrededor. La tecnología, sobre todo en el teatro, ha beneficiado mucho la mecánica teatral. Es ahí donde ha sido mucho más eficiente, en hacer eficientes la tramoya, que suban, que bajen los telones, que eso sea motorizado, que las líneas de comunicación entre los racks de dimmers para la iluminación tengan una comunicación mejor con las consolas en cabina. Han servido mucho para la iluminación, para el audio, para la tramoya, para la mecánica teatral. En realidad, para el ejercicio del actor, no ha habido mucho rebote ahí, porque pareciera que no, pero yo pienso que una de las artes más antiguas es la de la representación, porque parar a un actor en escena va más allá en realidad del puro hecho de pararlo. Tiene que ver con un espacio emotivo, espiritual, en el que el actor accede a subirse a ese espacio de creación. Es decir, yo no sé si verdaderamente hay algún lugar en donde se esté usando las nuevas tecnologías para que afecten el trabajo actoral. Creo que afectan todo lo demás. Creo que el trabajo actoral se va a mantener así hasta... Muy bien. Yo difiero un poco. Sí. Está muy bien. Yo creo que han hecho, sobre todo las artes digitales, que se acerquen los artistas visuales de otra manera al campo del escenario, ¿no? Sí. Y también nos ha ayudado a los actores y a los que hacemos teatro a cuestionarnos sobre nuestra misma labor y nuestra misma existencia dentro del escenario. Yo me acuerdo que cuando estaba en la carrera nos llevaron a ver una obra que se llamaba Los Ciegos, y eran un montón de maniquíes, muy bonitos por cierto, acomodados en el espacio, y todo era proyecciones de los rostros y audio. Era muy interesante, y me acuerdo de la discusión que se generó a raíz de eso, sobre todo en los que estábamos estudiando actuación. Pero había quienes tenían una acérrima violencia contra aquello, y otros, como yo, que lo defendían y al mismo tiempo valoraba el hecho de que nos hubiera hecho cuestionar nuestra labor. Hay otros proyectos que tienen que ver con la multimedia, ¿no? Y que tienen que ver con otras prácticas teatrales y que llevan la escena a otros lugares y que ponen el ojo
en otros lugares. Justamente en este momento están poniendo el ojo en este espacio que estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, en una buena cantidad de países donde mucho agradecemos que nos estén siguiendo, y este programa en un rato más tú lo podrás ver ya en YouTube, que se va a subir, así que grandes posibilidades. Y finalmente, díganos dónde se van a presentar, dónde la gente puede encontrarlos, contratarlos y demás. Bueno, ahorita vamos a dar unas funciones, no tenemos clara la fecha, pero vamos a empezar a dar funciones a centros de rehabilitación. Bien. Por parte del gobierno del estado de Guanajuato. Seguramente serán en Guanajuato, en Salamanca, en León. Por allá les avisaremos ya con tiempo para que sí. Estaremos con Jackson Pan. Bien. Y con Qué tan alto es arriba, que dirigió a Susana. Que son los espectáculos que andamos promoviendo. Y tendremos también una otra función. Nos falta una. Bueno, ya me acordaré. Por ahí muy bien, y queremos agradecerles muchísimo para que nos vayamos despidiendo con música. Carlos López, muchas gracias por estar con nosotros, igual que a Rafael Covarrubias, a Flores Ágada y a María Luisa I. Herreguerena. Muchas gracias. Agradecemos a usted que nos sigue en este espacio y le invitamos a que continúe la próxima semana, pero por lo pronto siga disfrutando la gran propuesta teatral de este muy importante taller de exploración y sensibilización creativa. Gracias a nuestro equipo de producción encabezado por Kenneth Dembo. Gracias. Gracias.